Cristiano Ronaldo es probablemente el jugador más polarizante en la historia del fútbol moderno. Para algunos es una leyenda intocable, para otros un hombre arrogante, egoísta y obsesionado consigo mismo. Pero, ¿y si esa imagen que hemos consumido durante años estuviera incompleta? ¿Y si detrás de cada gesto, cada lágrima y cada celebración exagerada hubiera algo mucho más profundo? Durante décadas, los medios se han enfocado en su ego, en su cuerpo, en su ambición desmedida. Lo que casi nadie menciona es lo que tuvo que cargar desde niño. Pocas veces se habla del miedo constante a perderlo todo, de una infancia marcada por la carencia, la enfermedad y la pérdida, y mucho menos del precio emocional que pagó para convertirse en quien es. Porque Cristiano no solo compitió contra defensas, récords o rivales históricos, compitió contra un pasado que constantemente amenazaba con alcanzarlo. Y entender eso cambia por completo la forma en la que vemos sus triunfos y sus derrotas. Pero para entender por qué Cristiano nunca se permitió rendirse, primero hay que volver al lugar donde todo comenzó. Un sitio donde su historia estuvo a punto de no existir. Cristiano Ronaldo no nació en el privilegio. Nació en una casa donde el dinero nunca alcanzaba y las preocupaciones sobraban. En la isla de Madeira, su familia sobrevivía día a día en un pequeño departamento donde los hermanos compartían una sola habitación. No había lujos ni promesas de futuro, solo incertidumbre. Su padre, José Diniz Aveiro, arrastraba problemas con el alcohol que fueron empeorando con el paso del tiempo. Trabajaba cuando podía, pero muchas veces la frustración le ganaba la batalla. Su madre, María Dolores, hacía todo lo posible por mantener a la familia a flote, aceptando cualquier trabajo que apareciera. Cristiano creció viendo el esfuerzo y también el desgaste, pero hubo un momento que estuvo a punto de cambiarlo todo para siempre. Cuando su madre quedó embarazada por cuarta vez, la situación económica era tan crítica que la familia no veía una salida. Se tomó una decisión desesperada, una de esas que solo se piensan cuando todo parece perdido. Durante años muy pocos hablaron de eso, y casi nadie se detuvo a pensar que la historia de Cristiano estuvo literalmente al borde de no empezar. Aún así, el destino siguió su curso. El 5 de febrero de 1985 nació Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, un niño pequeño, delgado, sin saber que algún día llevaría el peso de un país entero sobre los hombros. En ese momento, nadie imaginaba récords, balones de oro o estadios repletos coreando su nombre. Pero ese origen dejó una marca invisible. Desde muy joven aprendió que nada estaba garantizado, que todo podía desaparecer en cualquier instante. Y esa sensación, ese miedo silencioso, sería el combustible que lo acompañaría durante toda su vida. Y cuando apenas comenzaba a salir adelante, la vida volvió a ponerlo contra la pared. A los 12 años, Cristiano tomó una decisión que muy pocos niños podrían soportar. Dejó atrás a su familia, su isla y todo lo que conocía para mudarse solo a Lisboa. No fue un viaje lleno de ilusión, fue un salto al vacío. Por primera vez estaba completamente solo. En la capital no encajaba con nadie. Su acento lo delataba. Venía de Madeira y eso bastaba para que se burlaran de él. En el aula, en los pasillos y hasta en la cancha, Cristiano era el diferente. Cada risa, cada comentario se iba acumulando. No respondía con palabras, respondía entrenando más. Había días en los que no tenía dinero ni para comer. Junto a otros chicos del Sporting, esperaba afuera de un McDonald's cercano al estadio con la esperanza de que alguien se apiadara. Años después, cuando ya era una estrella mundial, no olvidó ese gesto ni a la persona que los ayudó, porque para él esas humillaciones nunca se borraron. Pero el punto de quiebre llegó en la escuela. Un día una profesora se burló de su forma de hablar y de su situación familiar delante de todos. Algo se rompió, la rabia explotó. Cristiano tomó una silla y la lanzó. Ese instante cambió su vida. Fue expulsado, señalado, y por primera vez entendió que no había plan B. Con apenas 14 años tomó una decisión extrema: dejar los estudios y apostar todo, absolutamente todo, al fútbol. Si fallaba, no había red de seguridad, ni títulos, ni excusas. Ese fue el momento en el que la disciplina se convirtió en obsesión, en el que entrenar más que los demás dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad. Porque para Cristiano, volver atrás simplemente no existía. Pero cuando parecía que al menos el fútbol le daría un respiro, apareció una amenaza que no se podía driblar. Justo cuando su sacrificio empezaba a dar resultados, el cuerpo le puso un límite que no podía ignorar. Cristiano era todavía
todavía un adolescente cuando los médicos le dieron una noticia devastadora. Tenía un problema en el corazón. No era una simple molestia. Era una condición que podía impedirle competir al máximo nivel. De un día para otro, el sueño por el que lo había apostado todo quedó en pausa. Para cualquier joven lejos de su familia, esa noticia habría sido suficiente para rendirse. Pero Cristiano reaccionó de otra forma. No con miedo, sino con urgencia. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. La decisión fue clara. Tenía que operarse. Una intervención directa al corazón, a esa edad, con todo lo que podía salir mal. Durante esos días, mientras otros chicos pensaban en partidos o amigos, él solo pensaba en una cosa: volver a la cancha. Lo impensable fue lo que ocurrió después. Apenas unos días tras la operación, Cristiano ya estaba entrenando otra vez, sin excusas, sin lamentos, como si su cuerpo no acabara de pasar por algo que pudo cambiar su vida para siempre. Los entrenadores no podían creerlo. Ese episodio terminó de moldear su mentalidad. Si había podido volver después de tocar fondo, entonces nada más podía detenerlo. El miedo se transformó en confianza, el dolor en combustible. Y a partir de ese momento, su carrera empezó a avanzar a una velocidad que ya nadie pudo frenar. Pero el mundo aún no sabía que estaba a punto de conocer a alguien imposible de ignorar. Cuando Cristiano llegó al Manchester United, dejó claro que no había venido a pasar desapercibido. Desde el primer partido, sus regates excesivos, su manera de encarar y su confianza desbordada comenzaron a incomodar. No jugaba solo para ganar, jugaba para dominar, y eso para muchos era imperdonable. El dorsal 7 pesaba toneladas. Antes que él lo habían llevado leyendas intocables. Y aún así, Cristiano lo aceptó sin dudar. Cada bicicleta, cada gesto, cada celebración exagerada alimentaba una narrativa peligrosa. La del joven talentoso, pero arrogante. Para la prensa, encajaba perfecto como el nuevo villano. Todo explotó en el Mundial de 2006. Un partido tenso, una falta, una reacción desmedida de Wayne Rooney y una imagen que quedaría marcada para siempre. Cristiano guiñando el ojo hacia el banquillo portugués. Para millones de personas, ese gesto lo condenó. Fue acusado de traidor, de falso, de manipulador, de ser alguien que ganaba a cualquier precio. Lo que vino después fue brutal. Abucheos en cada estadio, insultos constantes, camisetas quemadas. Cristiano pasó de promesa a enemigo público número 1 en Inglaterra. Y mientras afuera lo señalaban como egocéntrico, dentro del vestuario la historia era otra. Entrenadores y compañeros repetían lo mismo. Era el primero en llegar y el último en irse, obsesivo con el entrenamiento, enfermo del detalle. Pero ese relato no vendía. Era más fácil odiarlo. Y aunque mostraba una sonrisa segura frente a las cámaras, por dentro empezaba a cargar un peso que muy pocos entendían. Porque mientras el mundo entero lo apuntaba con el dedo, su vida personal estaba a punto de derrumbarse. Mientras el mundo discutía si Cristiano era un héroe o un villano, él estaba perdiendo algo mucho más importante que partidos o reputación. En 2005, cuando su carrera apenas empezaba a despegar, recibió una noticia que lo golpeó sin aviso. Su padre falleció a causa de problemas de salud relacionados con sus adicciones. Cristiano tenía solo 20 años. La relación entre ambos nunca fue sencilla. Hubo distancia, silencios y momentos que jamás se resolvieron. De hecho, Cristiano confesó que su padre nunca llegó a verlo jugar profesionalmente en pleno uso de sus facultades. Nunca vio realmente en qué se convirtió su hijo. Esa herida quedó abierta para siempre. A partir de ese momento, algo cambió en él. Su obsesión por cuidarse, por controlar cada aspecto de su cuerpo, dejó de ser solo disciplina deportiva. Se volvió una promesa personal. No repetir la historia, no perder el control, no fallar de esa forma. Pero esa no fue la única pérdida que lo marcó. Años después, cuando ya era una figura mundial, Cristiano enfrentó otro golpe devastador en su vida privada. Un dolor tan profundo que lo dejó expuesto, frágil, lejos de la imagen del atleta indestructible. Por primera vez, el fútbol pasó a segundo plano. En esos momentos, no hubo récords que alcanzaran, ni goles que llenaran el vacío, solo silencio y una tristeza que nunca terminó de desaparecer. Muchos notaron que, desde entonces, sus celebraciones ya no eran iguales. La sonrisa seguía ahí, pero no decía lo mismo, porque hay heridas que no se curan con títulos. Y aunque Cristiano aprendió a convivir con ellas, esas pérdidas lo acompañaron cada vez que pisó una cancha. Y cuando parecía que nada podía golpearlo más fuerte, el mundo volvió a cerrársele encima. Si hubo un lugar donde Cristiano sufrió como en ningún otro, fue vistiendo la camiseta de Portugal, porque allí no solo representaba a un equipo, representaba a un país entero que llevaba décadas esperando un milagro, y todas las miradas caían sobre él. Durante años,
Cada torneo terminaba igual. Eliminaciones dolorosas, lágrimas frente a las cámaras, críticas despiadadas. Cuando Portugal perdía, no fallaba el veredicto. Cristiano había fallado. No importaban los goles ni el esfuerzo. La culpa siempre tenía el mismo nombre. Finales perdidas, partidos marcados por la frustración y escenas que dieron la vuelta al mundo. Cristiano llorando desconsolado tras quedar fuera de un mundial. Cristiano arrodillado tras otra Eurocopa que se escapaba. Para muchos, esas imágenes se volvieron motivo de burla. Para él eran recordatorios de una deuda que parecía imposible de pagar. Incluso cuando jugaba lesionado o infiltrado, la exigencia no bajaba. Se esperaba que cargara al equipo solo, que fuera líder, goleador, salvador y capitán al mismo tiempo. Ningún otro jugador portugués soportó esa presión de forma constante. Y cuando llegó la Eurocopa de 2016, el golpe fue distinto. Cristiano no pudo terminar la final. Salió del campo entre lágrimas, sin poder ayudar dentro del césped. Para algunos, eso confirmaba la narrativa del fracaso eterno con la selección. Pero esa noche, algo cambió. Aunque no estaba en el campo, no dejó de luchar. Desde la banda, cojeando, gritando, empujando a su equipo, como si ese título fuera una cuestión personal. Portugal ganó, y por primera vez Cristiano levantó un trofeo con su país. Pero ni siquiera ese momento cerró todas las heridas, porque el dolor con Portugal no desapareció. Solo aprendió a convivir con él, y cuando parecía que por fin había demostrado todo, el tiempo empezó a jugar en su contra. Esa final no estaba escrita para él, no de la manera que había imaginado durante años. Cristiano soñó con levantar un título, liderando desde el césped, marcando el gol decisivo. Pero la Euro 2016 le exigió algo completamente distinto. A los pocos minutos de juego, una entrada lo dejó tendido en el suelo. Intentó continuar, una vez, dos veces, pero el cuerpo ya había decidido. Cuando salió del campo entre lágrimas, muchos pensaron que el destino volvía a castigarlo, que otra final se le escapaba de las manos. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió después. Lejos de desaparecer, Cristiano se transformó. Desde la banda, con la rodilla vendada, pasó de jugador a líder absoluto. Gritaba, corregía, empujaba. Vivía cada jugada como si estuviera dentro del campo. Las cámaras lo captaron dando instrucciones, celebrando despejes, sosteniendo emocionalmente a sus compañeros. En redes sociales la imagen se volvió viral. Para algunos, exageración. Para otros, una demostración brutal de compromiso. Y cuando Eder marcó el gol que cambió la historia, Cristiano se quebró. No era alivio, era una vida entera de presión que por fin encontraba sentido. Portugal ganó su primer gran título. Y aunque no estuvo en el césped en el momento decisivo, su huella fue imposible de ignorar. Esa noche cayó a muchos críticos. Demostró que su impacto no dependía solo de goles, que también podía liderar desde el dolor, desde la impotencia, desde el sacrificio. Pero incluso después de tocar la gloria con su país, el debate nunca se detuvo, porque mientras unos lo consagraban como leyenda eterna, otros ya preparaban la siguiente acusación. Los últimos años de Cristiano han sido los más incómodos de aceptar, para él y para el mundo. El paso del tiempo empezó a notarse, pero la ambición nunca bajó. Cuando dejó Europa, muchos lo llamaron huida, otros lo vieron como orgullo herido, y las críticas, una vez más, se hicieron inevitables. Sus entrevistas encendieron el debate, declaraciones directas, sin filtros, apuntando a clubes, entrenadores y hasta a la estructura del fútbol moderno. Para algunos, estaba diciendo verdades que nadie se atrevía a decir. Para otros, estaba manchando su propio legado. La narrativa volvió a dividirse. Con Portugal, el cierre tampoco fue sencillo. Titularidades cuestionadas, cambios en el vestuario, discusión eterna sobre si debía seguir siendo el líder o dar un paso al costado. Cada decisión alimentaba la polémica. Cada gesto se analizaba al milímetro. Y aún así, los números permanecen. Goles imposibles, no récords que parecen inalcanzables. Una carrera construida a base de sacrificio, obsesión y resistencia emocional. Cristiano no fue el más querido, tampoco el más cómodo de admirar, pero fue sin duda uno de los más influyentes. Su legado no se resume en trofeos, está en la mentalidad que dejó, en la idea de que el talento sin trabajo no es suficiente, en demostrar que el origen no define el destino, que incluso cargando dolor, críticas y pérdidas, se puede llegar a la cima. La pregunta ya no es si Cristiano fue el mejor. La verdadera pregunta es si el fútbol volverá a ver a alguien dispuesto a pagar el precio que él pagó, porque leyendas hay muchas, pero historias como esta, muy pocas. Quizás Cristiano nunca jugó contra sus rivales, sino contra su propio pasado.